Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Hoy voy a hablar de un error que cometemos la mayor parte de los creadores. La mayor parte de los creadores odiamos escucharnos, odiamos vernos y odiamos consumir cualquier tipo de contenido nuestro. Por vergüenza y también muchas veces, pues, seamos claros, porque es un contenido que tú le has dado tantas vueltas que al final, digamos, que resulta que para ti, digamos, ya es un poco pesado. Esto es como para un cantante escuchar su propia canción. Digamos que no solo le va a incomodar, sino que le va a parecer un poco aburrido. Sin embargo, es un error. Es un error porque es muy interesante verte desde fuera, digamos, para ver un poco cómo se te ve, cómo se ven tus contenidos, desde la posición del espectador. Ver tus errores, ver pequeños fallos, ver cosas que se pueden corregir, etcétera, etcétera. Sí, sé que no es algo que guste, es duro incluso mentalmente y puede resultar un poco tedioso, pero de verdad es muy importante. Y no es lo mismo que cuando te estás editando, mirar el vídeo, no es lo mismo. Hay que verlo como desde el chip del espectador, hay que ponerse ese chip. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos cuentas, ya sea en la aplicación que estemos pensando, TikTok, Instagram, X, YouTube, lo que sea, es muy interesante, digamos, usar la cuenta personal para seguirnos, para suscribirse, para vernos, para lo que sea. Porque ese es el momento en el que nos vamos a apreciar bien, es decir, cuando nos vemos como espectador. Cuando digamos que nuestro contenido sale intercalado entre el contenido del resto de creadores, del resto de gente que seguimos, etcétera, etcétera. Ver bien cómo se integra ese contenido, ver si hay un storytelling, digamos, cuando subimos varios contenidos seguidos. Encontrar errores, pues a veces, por ejemplo, yo que sé, en TikTok muchas veces pasa que una parte del vídeo se tapa justo pues con la interfaz. Tonterías de todo tipo, pero que la mejor forma de verlas, digamos, que es cuando nos miramos, cuando nos vemos desde la parte del espectador. Así que básicamente ese es el consejo de este capítulo. Si creas vídeos, es importante, depende si son muy largos, pero es importante mirártelos de vez en cuando. Mirártelos desde esa posición. Vas a encontrar un montón de cosas. Vas a encontrar tics al hablar, al moverte. Vas a encontrar palabras, muletillas que repites. Vas a ver cosas que vas a poder mejorar en la edición, en la grabación. Es que te vas a fijar en un montón de cosas, en la luz, en los planos, de todo. Vas a apreciar un montón de cosas que, si no estás con el chip de espectador, es más difícil ver. Y lo mismo pasa cuando haces, por ejemplo, un podcast, este es mi caso. Yo, por ejemplo, de verdad que me aterraba escuchar los podcasts y además me parecía súper tedioso. Pero es cuando más cuenta me doy de muchas cosas. Es más, cuando estás grabando muchas veces te das cuenta de que has cometido un ligero error. Pues yo qué sé, te trabas o suena un ruido y sigues o se te va durante un instante el santo al cielo, cualquier tontería. Pues cuando te escuchas, lo ves, te das cuenta. Y a veces dices, vale, no ha sido importante, no se nota casi, solo lo sé yo, pero otras veces sí, digamos que sí es apreciable para el oyente. Y también, sobre todo, en tema podcast, que es del que más os puedo hablar, porque es lo que más me consumo. Mira que los vídeos de las entrevistas también los intento consumir, pero me pasa menos. Pero en los podcasts, por ejemplo, pues también las coletillas. Te das cuenta de muchísimas palabras que estás utilizando todo el rato. Y lo seguiré haciendo, seguro, pero alguna la puedes ir corrigiendo. También los bajones de ritmo. Al final es muy complicado. Es verdad que mis episodios son cortos, pero mantener el ritmo
digamos, mantenerte enganchado, no tener, digamos, picos de ritmo, es complicado y es una forma de darte cuenta de eso y ir corrigiéndolo, porque tú tienes, digamos, que entrar con el mismo ritmo que acabas. No puedes ir, digamos, perdiendo ritmo, porque si no el podcast, el oyente diría, se duerme, vamos, básicamente. Se iría durmiendo, digamos, en el transcurso del mismo si tú vas perdiendo ritmo. Entonces tú tienes que mantener el ritmo e incluso subirlo poco a poco. Si ves que el podcast ya es un poco más largo, ya tienes que pegar tirones hacia arriba, porque si no el espectador también con un ritmo alto también se te dormiría. Necesitas cambiar el alto a muy alto, digamos. Y bueno, pues luego por lo demás te fijas también en cosas de la edición, de la grabación, yo que sé, ruidos de fondo, eco, sonido más nasal. A mí, por ejemplo, al editarme el sonido me sale un poco más nasal. He intentado corregirlo 1000 veces, pero no soy capaz. Y bueno, pues me fastidia, pero lo sigo teniendo en mente para intentar arreglarlo tarde o temprano. Y bueno, pues en general es eso. Es un ejercicio de verdad que te ayuda a verte como espectador y te da mucho más conocimiento de tu cuenta. Tampoco hay que, digamos, ese análisis llevarlo un poco a lo obsesivo. No hay que sobrepensar, no hay que sobreanalizar. Es decir, hay que verlo como espectador. Un espectador no sobreanaliza. Consume lo que le dan. Y lo analiza lo mínimo para consumirlo, ¿no? Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Tampoco es sobreanalizarlo, porque ahí puede entrar ya pues, el síndrome del impostor, pueden entrar inseguridades, pueden entrar un montón de cosas. No, es simplemente verlo como espectador. Y pues, digamos que superado esto, pues ya pasamos a, digamos, a dar un paso más. ¿Por qué? Porque es muy típico, al principio, crear contenido, editarlo y, digamos, lanzarlo a las redes sociales e irse. Y es una forma en la que vivimos mucho, dependemos mucho del feedback externo. Entonces, digamos, cambio de chip en el que tú te empiezas a seguir, te empiezas a mirar un poco más, te permite no vivir del feedback externo, que además muchas veces, seamos sinceros, el feedback externo no vale. Es decir, y os lo digo, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, yo tengo 3, 4 personas alrededor que me pueden ayudar con el podcast. El resto no. ¿Por qué? Porque intentan ayudar o intentan aportar feedback, pero si nunca has grabado un podcast, si no dominas tampoco esta temática, por ejemplo, si es que son demasiadas barreras en las que al final pues te encuentras con feedbacks que dices tú, no sirve, no vale lo que me dices. Entonces, muchas veces te encuentras muy limitado de feedback, porque al final pues digamos que las personas que mejor te pueden aconsejar muchas veces son competencia. Y bueno, pues yo siempre he hablado de llevarse bien con la competencia, pero de llevarse bien a que te regale feedback, que te ayude, que, bueno, pues muchas veces es difícil. Entonces, pues puedes contarlos con los dedos de una mano. Entonces, al final dependes mucho de ti mismo, del instinto que tú tienes y del bagaje que tú tienes y de lo que vas a sobreanalizar tú, sin querer, porque en este caso sí va a ser sobreanalizar los contenidos de otros similares a los tuyos. Por tanto, pues bueno, es ponerse un poco desde esa perspectiva, sin tampoco cruzar esa línea que digo entre el analizar y el sobreanalizar, pero es un poco eso. Y de verdad que es un consejo en el que cuando lo empiezas a hacer se empiezan a notar cambios y se empiezan a notar mejoras. Es al final, digamos, para mi gusto es el paso entre un creador más novato, que está en una fase más inicial, y uno que ya lleva tiempo y, digamos, incluso ya llega un momento que ya casi no necesita consumirse porque ya de verdad se ha consumido mucho. Así que nada, pues este es el consejo. Sé que me vais a odiar muchísimo porque, primero, es el típico consejo que doy, que lo sabemos todos, pero nos lo tienen que repetir 1000 veces. Y además cuando nos lo repiten pica porque no apetece. Y como no apetece, pues que lo oigas y digas, si es que lo tengo que hacer, pues fastidia mucho. Pero de verdad, o sea, es que al final, pues lo digo por vosotros y lo digo porque a mí me ha pasado lo mismo y he notado el cambio. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com, o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com.
Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. Adiós.